Mi novia vivió gratis conmigo 4 años y cuando le pedí que buscara empleo me acusó de no apoyarla. Hay decisiones en la vida que uno no toma de golpe. Se van cocinando lento, como esos guisos que huelen a esto va a acabar mal. Y eso exactamente fue lo que vivió Alberto, un colombiano de 30 años, que llevaba 4 años compartiendo techo, vida y gastos, bueno, más bien solo techo y vida, con Melina, su novia. Y cuando digo compartiendo, me refiero a que él era el que ponía el pan, el café, la mesa, la mantequilla, y Melina se comía el desayuno. Porque desde que se mudaron juntos, Melina no volvió a trabajar. Según ella, estaba buscando reencontrarse con su pasión, sanar sus ciclos y explorar su energía femenina, que en lenguaje práctico significa, yo no pago renta ni la cuenta del gas. Durante los primeros meses, Alberto fue comprensivo. Incluso le dio acceso completo a su tarjeta de débito para que no sintiera que dependía de él. En realidad, sí dependía, pero con una tarjeta en mano, al menos parecía independiente. Y mira, él ganaba bien. No era millonario, pero tenía su carrera sólida, sus ahorros, y venía de una familia que le había enseñado que cuando uno ama, se entrega. El problema es que Melina confundía entrega con servicio completo, porque no solo no aportaba nada económicamente, sino que además, se volvió exigente. Es que nunca tenemos tiempo de calidad. Melina, trabajé 12 horas, cociné, lavé los platos y acabo de doblar tu ropa. Exacto. Siempre estás haciendo cosas, nunca estás presente. Y ahí, hermano, uno empieza a sospechar que la pareja no es pareja. Que uno rema con los dos remos y el otro va comiendo papas fritas desde la popa. Pasó el primer año, luego el segundo. Para el tercero, ya hasta Alberto se había resignado a que su novia era una especie de invitada permanente. Como cuando vas a casa de alguien por un fin de semana y te terminas quedando 4 años sin pagar alquiler. Pero el problema de verdad comenzó cuando Alberto, después de años de silencios y sacrificios, le dijo con tacto algo muy básico. Amor, ¿has considerado volver a buscar trabajo? Y eso, mi gente, eso fue como si le hubiera dicho, estoy saliendo con tu hermana y vendí tu gato en OLX. Melina explotó. Le dijo que él no valoraba todo lo que ella hacía en casa, que ella también trabajaba, aunque nadie sabía en qué, que estaba sintiendo una energía muy negativa en la relación, y se fue a dormir al sofá para que él reflexionara. Alberto durmió como un bebé esa noche. Pero no se crean que todo acabó ahí, porque lo peor apenas estaba por venir. Al día siguiente, Melina amaneció como si nada. Preparó su infusión de avena con canela, porque el café tenía energía masculina. Se sentó en la sala, puso música de cuencos tibetanos, y encendió el televisor para ver un documental sobre la migración de los flamencos. Mientras tanto, Alberto estaba en la computadora desde las 7 de la mañana, terminando un proyecto que debía entregar para una empresa de Europa, porque por diferencia horaria lo querían antes de mediodía. A las 11:50, él ya había enviado el informe, arreglado un error que no era suyo, y renegociado un contrato. A las 11:52, Melina interrumpió su silencio. ¿Tú crees que si pintamos la sala de azul índigo suban nuestras vibras? Alberto no contestó, no por grosero, sino porque en ese momento, estaba pensando en la hipoteca, la tarjeta, la luz que venía más cara, y el balance de su cuenta. Lo que menos tenía era pintura para echarle a las vibras. Ese día, Melina le pidió que la acompañara a ver unas velas aromáticas que ayudaban a abrir los caminos. Y aunque él solo quería dormir una siesta o, mejor aún, morirse 2 horitas, fue. Porque todavía tenía fe. Porque en su mente, Melina solo necesitaba un pequeño empujón. Pero en la tienda, ocurrió algo que descolocó a Alberto. Ella vio una vela enorme, que costaba más que el recibo del gas, y dijo: esta vela es especial. Está hecha con esencias naturales y cuarzos programados por un chamán del norte de Chile. Cuesta 280,000 pesos, pero tú me amas, ¿cierto? Y eso fue el clic. Ese tú me amas, ¿cierto? No venía del corazón, venía de la billetera. Y mira, uno puede aguantar muchas cosas,
que te cambien el wifi del lugar por Feng Shui, que te hagan meditar cuando estás en medio de una migraña, que te pidan aceite de coco para liberar la toxicidad del horno, pero que el amor sea una excusa para exprimirte, eso no. Ese día, al llegar a casa, Alberto no dijo nada, pero no porque no tuviera que decir, sino porque por fin entendió algo. Había estado sosteniendo solo una relación que debía ser de dos. Y mientras Melina se encerraba a alinear sus chakras, él abrió su laptop y empezó a buscar apartamentos de una sola habitación. No por rencor, por dignidad. Pasaron 2 semanas y el ambiente en casa ya no era de pareja, era de sala de espera del SAT. Silencio, tensión y un aroma inexplicable a eucalipto con frustración. Alberto se había vuelto experto en evitar conflictos. Ya no hacía preguntas, solo asentía con la cabeza como quien le da el avión a un niño que habla de dragones. Porque a estas alturas, si Melina le decía que la luna estaba triste porque nadie le hablaba, él respondía, sí, pobre luna. Pero un viernes, mientras él estaba revisando sus cuentas, vio algo que le sacó un tique en el ojo. Melina había hecho un gasto grande con su tarjeta. No comida, no transporte, no. Era una suscripción a un curso online llamado Conviértete en tu propia fuente de abundancia cuántica. Precio, medio sueldo. Alberto no se enojó. Se sintió usado. Y lo peor, sintió que ya ni siquiera intentaban disimularlo. Ese mismo día, cuando Melina regresó de su paseo energético por el parque, él la esperó en la sala. Melina, ¿podemos hablar? Ella puso los ojos en blanco, se sentó de lado, como si tuviera una copa invisible en la mano, y dijo, ¿vas a descargar tu energía masculina otra vez? Y ahí fue cuando Alberto, sin levantar la voz, sin hacer escándalo, soltó lo que llevaba semanas acumulando. Yo no necesito que ganes millones. Solo necesito que, si vivimos juntos, vivamos los dos. Que si yo cargo cosas, tú también agarres algo. Porque si tú vas a ser una hoja llevada por el viento, al menos avísame, para no ser yo el que sople. Silencio. Un silencio largo. Melina se levantó como actriz de telenovela y respondió. No puedo creer que me estés pidiendo que renuncie a mi búsqueda espiritual por un trabajo. Y con esa frase, mi gente, quedó claro que no hablaban el mismo idioma. Él hablaba colaboración. Ella hablaba acomódame la vida. Esa noche, Alberto no durmió. No porque estuviera triste, sino porque se dio cuenta de que estaba a un paso de convertirse en el papá de su novia. Y si ya estás lavando platos, pagando todo y recibiendo reclamos, eso ya no es amor. Es paternidad sin papeles. A la mañana siguiente, Melina notó que la cama estaba hecha. Y que en la mesa de la cocina, había una nota. Una frase corta. Una frase sin gritos. Solo decía, si el amor es de uno solo, entonces esto ya no es pareja. Es caridad. Y ya no estaba. Melina despertó tarde, como de costumbre. Se estiró, puso su música de flauta andina, y se sirvió su licuado de espirulina con plátano. Pero algo le pareció raro. No escuchaba el sonido habitual de las teclas, ni la cafetera, ni los suspiros de Alberto lidiando con clientes. Nada. Y fue ahí que lo notó, la cama hecha, el closet con huecos, un par de zapatos menos. La laptop ya no estaba, tampoco la mochila negra. Solo quedaba la nota. Melina no lloró. Tampoco gritó. Hizo algo peor, se metió a Twitter. Y escribió, algunos hombres no entienden lo que es apoyar un proceso de transformación. Si no puedes con una mujer libre, no la ates. Almohadilla energía femenina, almohadilla despertar consciente. Le llovieron likes, claro, porque para las redes sociales, ella era la víctima. La chica incomprendida que solo quería crecer interiormente y fue abandonada por un hombre frío que no supo valorarla. Pero lo que nadie sabía es que Melina llevaba 4 años transformándose en alguien que no quería trabajar ni levantar ni un vaso. Eso no es transformación. Eso es permanencia selectiva. Mientras tanto, Alberto estaba en el departamento de un amigo.
Dormía en un sofá cama, usaba una maleta como ropero, y desayunaba cereal con agua porque se le había olvidado comprar leche. Pero, ¿sabes qué? Estaba tranquilo. Por primera vez en años, se levantaba sin sentir que tenía que compensar algo, sin miedo a que le reclamaran por estar cansado, sin pensar que todo lo que hacía era insuficiente. A la semana recibió un mensaje de Melina. Solo decía: extraño tu presencia, pero más que nada, tu estabilidad. Y ahí se confirmó todo. No lo extrañaba a él. Extrañaba su red de seguridad. Porque hay gente que no busca una pareja, busca una balsa. Y cuando esa balsa se hunde, no nadan, gritan. Pero Alberto no contestó. No por resentimiento, sino porque entendió algo muy claro. A veces el amor no se rompe. Se gasta, se usa, se exprime. Y cuando ya no queda nada, el que daba, se va. Pasaron los días, luego las semanas. Melina seguía en el departamento, rodeada de cristales, incienso y frases pegadas en la pared con palabras como fluye, suelta, confía. Pero cada vez que sonaba el timbre, esperaba que fuera él. Nunca fue. El alquiler venció al siguiente mes. Ella, sin ingresos, sin ahorros y sin plan de respaldo, tuvo que mudarse a casa de una amiga. Se llevó sus cosas en 4 bolsas, y aún así, tardó 3 días en empacar, porque no sabía qué hacer con todo eso que no sabía que iba a perder. El día que se fue, le mandó otro mensaje a Alberto. Si hubieras esperado un poco más, habrías visto en quién me estaba convirtiendo. Y esa fue la frase que terminó de cerrar el capítulo. Porque Alberto no se fue por impaciente. Se fue porque ya había esperado todo lo esperable. Había esperado mientras ella descansaba del estrés laboral. Había esperado cuando empezaba su emprendimiento de velas, y solo vendió 2. Había esperado durante cada curso, cada taller, cada retiro. Esperó, dio, sostuvo, creyó. Hasta que se dio cuenta de que estaba solo, incluso cuando estaba acompañado. Al final, no hubo reclamos, no hubo reconciliación, solo hubo aprendizaje. Melina entendió que ser libre no significa vivir a costa de otro, y Alberto comprendió que amar no siempre es sostener, a veces es saber soltar. Ambos siguieron con sus vidas. Uno con menos cosas, otro con menos carga, pero con más claridad. Hay quienes dicen que uno no se ahoga por meterse al agua, sino por olvidarse de nadar. Y eso fue lo que le pasó a Alberto. Se metió tan hondo en la idea de salvar, de sostener, de construir algo juntos, que se le olvidó que él también se estaba hundiendo. Porque cuando uno da de más y del otro lado solo se recibe, no es amor, es desgaste. Y no se necesita un psicólogo ni un chamán para entender que el cariño no se mide por cuánto aguantas, sino por cuánto compartes. Hay gente que solo quiere pareja mientras le sirva de escalón, y cuando ese escalón se mueve, no agradecen el impulso, se enojan porque ya no están más arriba. Y en esta vida, si no aprendes a poner límites, te conviertes en alfombra. Te pisan, te ensucian, y el día que no estás, apenas notan el polvo. Así que la próxima vez que veas que solo tú das, solo tú pagas, solo tú resuelves, párate en seco. Porque a veces lo más sano no es quedarte a luchar. Es agarrar tus cosas, tu dignidad, y largarte antes de que te conviertan en un cajero automático con corazón. Si te pareció conocida esta historia o tienes algo que decir, deja tu comentario. Dale like si te llegó. Y si quieres escuchar más historias así, ya sabes qué hacer con el botón de suscribirse. Gracias por escuchar. Nos vemos.